Respecto a los grupos, les voy a dejar libre albedrío y una vez ustedes decidan quiénes son los miembros del grupo, a través del delegado me comunican quiénes serían esos miembros. De momento, no estoy seguro cuántos grupos van a ser, porque no sé cuántos miembros como máximo se podrían aceptar entre esos grupos. Como hay secciones que no tienen todos los alumnos, a veces eso puede influenciar un poco en la cantidad de integrantes. Salvo eso, yo te diría que la semana 3, o sea, aquí la próxima semana, llegaríamos a tener lista la lista, el conjunto de ejercicios más las indicaciones para que así no se estén preocupando mucho por ese tema. Buenas tardes, Juan Diego. No te preocupes, normalmente chicos, esta es una sesión virtual, inclusive en presencial. Yo digo, no tengan miedo en tocar la puerta o en entrar al aula un poco tarde, porque considero que van a tener sus motivos por los cuales han llegado tarde y eso no va a afectar el desarrollo de la clase. Pero si tienen alguna duda, pueden hacerla al final de la clase, durante la clase para una pregunta, y eso sería más que nada. Y no se preocupe por las demoras. Entiendo que a veces pueden influenciar algunos aspectos como, quién sabe, el internet, en el caso del aula virtual, o de quedarse dormido. Son aspectos que no son necesarios a considerar. Y por tanto, vamos pasando a compartir. En este caso voy por la pantalla completa porque en este caso voy a intentar poner ecuaciones un poco más ordenadas respecto a la sesión anterior. Y en esta práctica dirigida 2 estaremos hablando sobre el papel de la ley de Walras. Si alguno sabe, así en palabras breves sobre qué trata, puede mencionarlo, y si ninguno tiene una idea de cómo explicarlo, pero si han escuchado el término, pueden decirlo. En este caso, la ley de Walras habla sobre los equilibrios de mercado, y a priori, bajo esa premisa, eh, trata de todas maneras sobre la interacción entre la oferta y demanda en cada uno de los respectivos mercados. ¿Y cómo se relaciona esto con esta economía de intercambio puro? En este caso vamos a tratar estas leyes, estas funciones de exceso de demanda, las cuales van a ser a priori esa diferencia entre la demanda actual de un bien por parte de un consumidor respecto a su, ¿cómo se dice? Su dotación inicial de ese respectivo bien. Eh, y bueno, aprovechando esta herramienta importante de Word, generalmente se puede hacer un inserto de ecuación y aquí pueden hacer una reacción un poco más ordenada que se entiende mucho más fácilmente. En este caso estaríamos hablando de las funciones de exceso de demanda, que si recuerdan está representado por una z, y en este caso podremos hablar de los bienes X y Y. En este caso sería la función de demanda agregada del bien X. A ver, lo que intento hacer es ponerlo en términos de la bibliografía, que si no me equivoco debe ser de esa forma. Z1, que va a depender, y esta función va a depender de, disculpen, de la... ya. Voy a tratar de ponerlo varias veces. En este caso sería la demanda actual del bien X o la función de demanda del bien X menos su respectiva dotación inicial para el consumidor 1 más la dotación inicial de la... me disculpen un momento.
La dotación inicial del bien 1 asignado al bien X. En este caso estamos hablando de las sumas de las reconocidas funciones de demanda agregada. En este caso, aprovecho copiar y pegar. ¿Funca? No, no me funca. Eh, en este caso, la ley de Borrow plantea que las sumas de demandas agregadas de estos bienes se deben ser igual a cero. Porque ¿qué implica que estas demandas agregadas o esta suma de excesos de demandas agregadas sean igual a cero? En este caso, hablando de dos mercados, implicaría de que en el mercado 1 está llegándose a un equilibrio y por tanto, bueno, la suma de los excesos de demanda van a ser igual a cero, que eso implicaría que la interacción entre ambos mercados de ambos bienes serían iguales a cero en términos de funciones de exceso de demanda u oferta. Bueno, eso es lo que menciona la teoría. Y esta condición nos va a ser útil para cuando hablemos en términos de los ejercicios, en donde vamos a plantear esa condición a la hora de hallar esas condiciones de optimización. Este, Laura, dime, sí, lo que implica la ley de Warros implica que en la existencia de n mercados, cuando hay n-1 mercados en equilibrio, por defecto el último mercado n debería también estar en equilibrio, considerando un conjunto de supuestos en donde los consumidores respetan sus restricciones presupuestarias, en este caso también que todos destinen esta hipotética restricción presupuestaria, porque ya saben que no hay en este caso un ingreso de por sí, sino una dotación inicial, y a la hora de intercambiarse deben estar utilizando todos los bienes posibles. Debe haber darse ese equilibrio con esos supuestos, que tengo entendido que está en la bibliografía, y si quieren ahondar un poco más o un poco una explicación teórica más detallada y menos simple, pueden consultarlo. Este, y claro, y siguiendo con... Voy a compartirlo ya de la aplicación, porque eso era... Creo que esa es una de las condiciones que se puede plantear y que se ve normalmente en los PPTs. Y como se menciona, como mencionó su compañera, con un ejemplo hipotético de tres mercados, eh, estamos hablando de los equilibrios que hay en los mercados. Y en este caso habla de un sentido común en donde esta, n-1, esta cantidad n-1 mercados de n mercados, estando en equilibrio, el mercado número n estaría en ese dicho equilibrio. Implicando de que las funciones de exceso de demanda, o por lo menos la suma de estas funciones de exceso de demanda, sean iguales a cero. Y al final esto nos sirve para poder hallar esta optimización que algunas veces va a resultar en este óptimo de Pareto que estamos buscando hallar en esta economía de intercambio puro. Y bueno, aquí hay una mención como un punto a considerar de que la ley de Warcross puede fallar en encontrarse un equilibrio competitivo si es que se da el supuesto que los agentes respetan sus restricciones presupuestarias. Si es que les mencionasen esta pregunta de forma teórica y les dicen de que si es que con cualquier supuesto se llegaría a un equilibrio, podrían dar un contraejemplo utilizando esos términos que implican el uso de las restricciones presupuestarias por parte de los agentes con estos casos de mercados incompletos o dándose dinero gratis. Y ahora, si recuerdan, casi siempre damos unas dotaciones iniciales en una economía de intercambio puro. Y en este caso, esas dotaciones iniciales nos hacen llegar dentro de esta caja de Edgeworth un punto inicial en donde cada uno de estos agentes podría decidir si hacerse un intercambio o no.
dependiendo si este punto se encuentra en la curva de contrato, si, o si se encuentra en un punto distinto a ello. Y por ello nos preguntan, si se cambian las dotaciones iniciales entre dos agentes, ¿cómo cambiaría la curva de contrato y el conjunto de equilibrios? En este caso, eh, si es que no hay más dudas, eh, pasamos a hablar sobre pasar de tal vez una gráfica serviría más aquí. Espacio. Antes de pasar a actividad 2, voy a intentar graficar una caja de Dashboard. En este caso, planteando esta caja de Dashboard en donde tenemos wow, tenemos a un individuo A y a otro individuo B. Y bueno, planteemos de que ya han hecho sus respectivas curvas de contrato. En este caso supongamos de que ambos tienen funciones disculpen por el corrector, son funciones tipo cobdulas y tienen esta forma convexa hacia el origen. Y siguiendo con esa lógica, voy a plantearles una curva de contrato que no necesariamente va a tomar esa forma siempre. A veces estoy bosquejando más que nada. En este caso vamos a plantearlo de esta forma. Y planteémonos que se parte desde el punto, a ver, pongámosle un punto aquí, un punto A, disculpen, a ver, un punto donde sean las rotaciones iniciales, que es un W por lo general. Y aquí vamos a señalar unas cosas, como por ejemplo, que en este caso, aquí hablemos de un bien X y un bien Y en el eje, X en el eje horizontal, desde la perspectiva de cada consumidor, y el bien Y en el eje vertical, desde la perspectiva de cada consumidor. Y en este caso se le da un Y sub 0 como dotación inicial y un X sub 0. A veces, disculpen, a veces te piden, puedes poner un X sub 0A y un Y sub 0A para notar que esta es la dotación inicial que se asigna al consumidor A. Y siguiendo esa lógica, este, disculpen, el individuo B estaría recibiendo una dotación inicial X sub 0B y una dotación inicial del bien Y de Y sub 0B. ¿Qué implica? Que estos son, normalmente la suma de ambas dotaciones iniciales te da el total de lo que hay disponible dentro de este mercado de intercambio puro. Eso es algo que normalmente les piden a la hora de hacer una caja de Edgeworth y les piden plantear la situación inicial indicando este punto inicial que sería la dotación inicial, que es un dato que te dan en el problema. Y lo que te preguntan es que qué pasaría si es que pasamos de un W a un doble, o una dotación inicial tal cual como este W, a pasar a otra distinta en W', digamos, por ejemplo. Esta la pondremos en un color un poco más celeste, digamos, y pasamos a estar aquí, en donde ya saben que aquí hay unas nuevas dotaciones iniciales del bien X y el bien Y para cada uno de los consumidores, pero se sobreentiende. Y nos preguntan, ¿cómo cambiaría la curva de contrato al hacerse una variación en las dotaciones iniciales?
¿Ustedes qué creen, chicos? Pueden decir que sí, no cambia, que se mantiene la curva de contrato. Y si quieren decir por qué además, es válido también. A no sé qué quieren que pregunte al azar. Este, a ver. Mm, a ver, Karen Mejía, ¿podrías responder la pregunta que acabo de hacer? Si es que estás. Si no, voy a pasar a otro estudiante. No está. Y así, chicos, se puede ver cuando alguien no está prestando atención. Y me voy a dar cuenta en las PCs cuando respondo. A ver, voy a confiar. Eh, Bruno Luyo, ¿estás? Antes que nada. Puedes escribir por chat o utilizar tu micrófono. No. Chicos, ¿se me escucha? Antes que nada. Sí se escucha, bro, se escucha. Uy. Gracias, Eduardo. Sí, agradezco a los que están prestando atención. Bueno, chicos, si van a estar ausentes durante la sesión, voy a tenerlo en cuenta a la hora de tomar la lista. Solamente por el planner que no funciona. A ver. En este caso pregunté si se da en un contexto de una economía de intercambio puro, con los supuestos que ya tenemos ya interiorizados, nos plantean la siguiente pregunta. Ante una variación entre la dotación inicial asignada a los consumidores o agentes de mercado, ¿variaría la curva de contrato? ¿O cambia de por sí? Sí, voy a tratar de escribirlo a ver si es que así responden más, pero estoy tratando de hacerlo de la forma más ágil posible. Profe, entonces, ¿cambiarían? Sí, ¿no? Cambiaría, ¿no? O sea, yo siento que cambia. En sí, la curva de contrato es esa curva negra que ves ahí. Si te das cuenta, lo único que hice fue cambiar el punto inicial. Sí, 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 sí. Buenísimo. Claro. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero yo me quedaría, más que nada, gracias a María y Eduardo por participar. André, sí, lo que dice André es correcto. La curva de contrato puede cambiar dependiendo de las preferencias de los agentes. En este caso, él menciona de que, Por el consumidor, ¿no? O sea, por... claro, en este caso la curva de contrato va a depender de esa igualdad entre las relaciones marginales de sustitución y esas dependen directamente de las funciones de utilidad. Por eso, cuando habla de preferencias, podría, y eso creo que ha intentado decirnos André, de que algún cambio en sus preferencias, es decir, una modificación en su curva de utilidad, va a poder afectar y hacer cambiar la curva de contrato. En este caso, lo que sí variaría, María, y sí hay una parte que sí varía, es cómo es que hacen un intercambio ambos consumidores. Es decir, el intercambio va a variar un poco
y no necesariamente está, si se dan cuenta, a la hora de hacer una interacción entre ambos agentes, al ser posible un intercambio, llegan a una nueva asignación en donde se está siendo eficiente en el sentido de Pareto. Lo que pasa es que eso puede cambiar dependiendo del punto inicial donde te encuentres. Y eso es lo que nos quiere decir la respuesta a esta pregunta. Que algunas veces esta asignación puede variar dependiendo de ese punto inicial que se esté dando, es decir, las asignaciones que se den de forma inicial. Y eso es lo que nos dice, que la eficiencia se va a seguir manteniendo al darse este intercambio, pero la distribución final de los recursos y utilidades va a cambiar. Y ahora, esta es una pregunta un poco más teórica, pero nos hace mención sobre lo que es la diferencia entre un óptimo de Pareto y un equilibrio walrasiano. Si se dan cuenta, y como se ha mencionado antes, el óptimo Pareto implica buscar que los agentes lleguen a una asignación final en donde, o bueno, se encuentre en un caso particular en donde esa asignación de recursos no se pueda mejorar sin afectar negativamente al otro consumidor. Mientras que ese equilibrio walrasiano implica que llegamos a ese equilibrio de los mercados en donde se llega a cumplir esa condición en donde las funciones de exceso de demanda son iguales a cero, o bueno, la suma del total de las funciones de exceso de demanda, y al final ese equilibrio al cual se está llegando implicaría que se está llegando a un punto que es eficiente en el sentido de Pareto, pero como menciona la respuesta, no sería necesariamente justo. Por ejemplo, vamos a volver a este gráfico chiquito. Y digamos de que estamos partiendo desde este punto, a ver, desde este punto rosa, en donde estamos llegando a que a ver, hay un cruce entre ambas funciones de utilidad que es tangente en solamente ese punto morado que se está borrando de a pocos, pero ahorita lo grafico de nuevo. En este caso, este punto en donde se está llegando a un conjunto de asignaciones eficientes en el sentido de Pareto y básicamente en un equilibrio. ¿Y qué pasaría si es que estamos aquí? Aquí se está en una situación en donde la asignación no sería tan conveniente, disculpen, en este nuevo punto morado aquí. Partiendo desde esta dotación inicial, suponiendo, lo que pasaría es que la asignación es eficiente en el sentido de Pareto, pero no necesariamente va a ser justa o equitativa en términos de utilidad. Es decir, partiendo de ese punto, ambos agentes no tendrían incentivos para hacer este intercambio porque no podría mejorarse la utilidad del consumidor A sin perjudicar al consumidor B y viceversa. Al partir de un punto dentro de la curva de contrato, no debería darse un intercambio, ya que estamos ya cumpliendo esta condición de ser eficiente en el sentido de Pareto. Y siguiendo con y bueno, eso es básicamente una de las problemáticas que hay respecto a este equilibrio walrasiano, que a veces no necesariamente va a ser justo para un consumidor en términos de utilidad. Y ahora, pasando un poco más a la parte práctica, vamos a considerar en un contexto de una economía de intercambio puro, con los bienes X1 y X2, con los individuos A y B, en donde las preferencias de cada uno de los individuos está representada por el caso del individuo A con una función de utilidad tipo Cobb-Douglas y el individuo B una función de utilidad de tipo Lagrangiano o Lagrange, que es de mínimos, y nos dan las dotaciones iniciales de 20 unidades del bien X1 y 40 unidades del bien X2 para el individuo A y 40 unidades del
bien X1 y 10 unidades del bien X2 para el individuo B. La caja dashboard es básicamente lo mismo que les enseñé hace poco, que es plantear un gráfico de las curvas de indiferencia de esta forma, más que nada que es un bosquejo, chicos. No es que haya calculado la cantidad de puntos exactas que pueden haber en este gráfico. Es referencial más que nada. Pero sí tiene que cumplir con algunas condiciones, como que la cantidad máxima asignable es la suma de ambas asignaciones tiene que dar a 50 y no, perdón, a 60 y 50 respectivamente de cada bien. Y en este caso estamos señalando a la hora de graficar la caja de dashboard con la dotación inicial y las curvas de indiferencia. De momento no estamos hablando de una curva de contrato. Y eso ténganlo en cuenta. Y ahora sí, determine si estas asignaciones nuevas, dando 20 unidades del bien X1 y 10 unidades del bien X2 al individuo A, el individuo B le das 40 unidades de cada bien, nos piden confirmar si esta es una asignación que es eficiente en el sentido de Pareto, en otras palabras, que si está en la curva de contrato. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para poder verificar esta situación es, lo normal es encontrar esta relación marginal de sustitución, pero lo que sucede con el individuo B es que su función de utilidad es en mínimos, es decir, no existe una tasa marginal de sustitución. Y en este caso, lo que vamos a plantear desde un inicio es esa condición de optimización bajo la cual tiene que darse para que este individuo pueda aumentar su utilidad dependiendo de cierta condición. Hacer una función de mínimos tiene que hacer esa función de igualdad entre ambos términos que están siendo condicionantes dentro de la función. Es decir, si la función de mínimos es x1 y x2, tiene que darse la condición de que x1 debe ser igual a x2. En este caso, al ser 40, se podría decir que está en ese punto o en esa esquina de sus curvas de indiferencia que tienen en forma de L, y entonces podríamos decir que para B, por lo menos está en su óptimo. Y ahora, nadie se ha perdido de momentos acá. Y siguiendo, para el caso del individuo A, él tiene una función de tipo Cobb-Douglas y lo que va a pasar es que vamos a hallar la tasa marginal de sustitución, la cual ya saben que es la utilidad marginal del bien X1 entre la utilidad marginal del bien X2. Por lo general ese bien que está en el eje horizontal va en el numerador y disculpen, en la parte de arriba y en la base tiene que ir la utilidad marginal del bien que está en el eje Y. Y siguiendo con lo que estaba mencionando, disculpen más bien por esa explicación un poco torpe, es plantear la tasa marginal de sustitución, dejándola en términos de x1 y x2, y reemplazamos bajo la dotación inicial que nos están dando. Y esa tasa marginal de sustitución es igual a un cuarto. Y bueno, como recuerdan, esta condición de que estar en óptimo es al igualarse las tasas marginales de sustitución, pero como se darán cuenta, no es posible igualar ambos aspectos, ya que no es posible, ya que B, el individuo B, no tiene una relación marginal de sustitución para respecto a ambos bienes, según su valorización. Entonces, lo que se tendría que hacer sería pasar a evaluar si se encuentra tan bien como su situación inicial. Para el individuo A, partimos de una asignación de 20 y 40. Okay. Bueno, volviendo a 20 y 40, ya está bien. Supongo que aquí es un 40. Si se dan cuenta, la nueva asignación nos da una utilidad menor. Entonces,
En este caso lo que estamos haciendo es reemplazar los términos en la función de utilidad y así hallar la cantidad de útiles que tiene cada consumidor, dadas las asignaciones que nos están pidiendo evaluar. En este caso, la no asignación va a representar un empeoramiento para A en términos de utilidad, y entonces, al no representar una mejora, no podía estar dentro de esta curva de contrato, ya que este intercambio no está siendo eficiente en el sentido de Pareto. Porque esta no asignación lo que nos está diciendo es que vamos a asignar de tal forma que beneficiemos a B, pero hacemos empeorar a A. Y este hecho no cumple esa condición del sentido de Pareto, en donde se busca mejorar el bienestar de ambos consumidores sin perjudicar uno al otro. Y por ello podemos decir de que no está en la curva de contrato a no cumplirse esta asignación. Esta nueva asignación respecto a la función inicial, disculpen, la asignación inicial o dotación inicial de ambos bienes. Y ahora nos piden asumir que los precios de ambos bienes son iguales a 1 y nos preguntan evaluar las funciones de exceso de demanda para las asignaciones no, nos preguntan si el exceso de demanda sería de 30 para el bien X1 y 45 para el bien X2. No malentiendo la pregunta. En este caso, lo que vamos a hacer es plantear esta función de optimización, de maximización de utilidad, sujeta a una restricción presupuestaria hipotética, en donde ya saben que no hay ingresos, pero estos representan en total la demanda de cada uno de los bienes por su respectivo precio. Y al final vamos a plantear una clásica función una función de Lagrange, en donde vamos a pasar a calcular las condiciones de primer orden, en donde a partir de esas condiciones de primer orden vamos a poder plantear una relación de igualdad, de la cual a partir de ella vamos a encontrar una relación entre ambos bienes con sus respectivos precios. Y siguiendo con esa relación, es decir, igualando bueno, voy a hacerlo antes paso por paso. En este caso, planteamos la función lagrangiana. En este caso a partir de esta función lagrangiana, calculamos sus derivadas parciales respecto a x1, a x2 y respecto a lambda, donde vamos a encontrar respecto a lambda, técnicamente la restricción presupuestaria igual a cero. Bueno, lo que se gasta en ambos bienes por su respectivo precio menos los ingresos debe ser igual a cero, es decir, está gastando todo en ambos bienes. Y nos plantean condiciones de cómo representa lambda en términos de las demás incógnitas, que son las cantidades asignadas x1 y x2 y sus respectivos precios. Y al final, a la hora de reemplazar, vamos a poder encontrar una representación en términos de los precios por un lado y las demandas disculpen, la cantidad de la dotación de ambos bienes asignadas del otro lado. Al final vamos a encontrar esta relación de la cual vamos a poder despejar una de las dos demandas, o disculpen, o de las dotaciones iniciales, o la función de dotación asignada de cada bien, en este caso x2 en términos de x1, y a la hora de reemplazar en la restricción presupuestaria, vamos a poder dejar todo en términos de x1 y p1, en donde vamos a poder concluir de que 3x1 por p1 es igual a la cantidad de ingreso total, y podemos considerar que la renta de A va a ser igual a su dotación inicial. Entonces, vamos a hacer un poco más que nada lo que es reemplazar en términos de lo que es las demás, ¿cómo se dice? La restricción presupuestaria, reemplazando con sus respectivas asignaciones totales o cantidades disponibles totalmente. Y vamos a dejar x1 en términos de los precios. Y ahora de reemplazar, y bueno, podemos reemplazar este término en términos de los precios en la función de aquí a la izquierda de x2,
en donde vamos a poder, disculpen por el grosor de esta cosa, creo que no se puede hacer. Está en lo mínimo, ya, bueno, ya bueno. Este X1 vamos a pasar a reemplazarlo en términos de los precios dentro de esta función de X2 y así vamos a poder hallar también a X2 en términos de los precios de ambos bienes. Y como saben, tenemos los datos de que P sub 1 y P sub 2 son iguales a 1 cada uno. Y esto lo podemos reemplazar para poder así hallar la cantidad de las dotaciones que se estarían asignando para cada uno de los consumidores. Pero antes de eso, necesitamos hallar también desde el lado de B eh, su respectiva maximización de utilidad sujeta a una recesión presupuestaria que es similar a la que hemos visto en A. Bueno, para el caso de consumidora, solamente que ya estamos pasando a la condición de optimización de que X, la cantidad asignada del bien 1 a B debe ser igual a la cantidad asignada del bien 2 a B. Entonces, teniendo ya esta condición de optimización, podemos pasar a reemplazar directamente esta función en términos y dejarla en términos de X sub 1 asignada a B, y que va a estar en términos de este, la, los ingresos totales de B entre P sub 1 más P sub 2. Y en este caso, vamos a reemplazar esta función de, bueno, este término de ingresos en términos de los precios de ambos bienes por sus respectivas asignaciones. Y podemos dejar X1 en términos de los precios. Y como sabemos de que para que siga siendo un óptimo tiene que ser igual a la cantidad asignada del bien 2 hacia el consumidor B, podemos dar esta condición ya resuelta para ambos consumidores, digo, para las asignaciones eficientes de cada bien para el consumidor B. Y, y ahora, teniendo las funciones de demanda o asignaciones de, y las dotaciones iniciales para cada uno de los consumidores de cada bien, vamos a plantear ahora este equilibrio walrasiano, en donde antes que nada vamos a partir de que la suma de ambas dotaciones iniciales de un bien para cada consumidor, en este caso sería 60 y 50 para el bien 1 y el bien 2 respectivamente. Y siguiendo esas condiciones, vamos a utilizarlas más que nada para reemplazar en algunas condiciones de optimización, para que así podamos despejar más que nada los términos y así hallar esta respectiva resolución. Y ahora, lo que nos pide es que agregando las demandas de los consumidores A y B en ambos bienes, con los respectivos precios relativos de P sub 1 y P sub 2 va a ser al ser 1, al final va a ser igual, el precio relativo igual a 1, nos plantean lo siguiente, que la demanda por el bien 1, es decir, la suma asignada de a cada consumidor del bien 1 va a ser igual a 45 en total, y la suma de las asignaciones dadas a cada uno de los consumidores del bien 2 va a ser igual a 65. Y como las dotaciones iniciales, en este caso, eh, en términos totales, es decir, la cantidad total disponible de cada bien es de 60 para el bien 1 y de 50 para el bien 2, lo que vamos a hacer sería más que nada plantear el exceso de demanda que habría. En este caso, sería que las dotaciones iniciales van a restar a esta nueva función de demanda del bien total, del bien 1 y bien 2 respectivamente, y lo que vamos a encontrar es que respecto a la demanda del bien 1, que ahora es 45, menos la dotación inicial, vamos a encontrar que es un exceso de demanda de menos 15, mientras que respecto al exceso de demanda del bien 2, sería, habría un exceso de todas maneras de 15 unidades del bien 2.
Y la pregunta es, la respuesta sería que no satisface disculpen, esta pregunta que es si es que el exceso de demanda va a ser igual a 30 del bien uno y 45 de exceso de demanda del bien 2 para estos precios asignados de ambos bienes. En este caso, lo que se ha hecho más que nada es hacer una optimización, la cual ya conocen, y luego plantear este equilibrio walrasiano, sobre el cual vamos a poder, más que nada, encontrar las demandas respectivas de cada bien respecto a las dotaciones iniciales. Y eso sería más que nada, chicos. Y verificar, pues, que en este caso se esté cumpliendo que para esos niveles de precios se esté dando las funciones de demandas que indicaron antes. Y ambos son diferentes a 30 y 45, si no me equivoco. Si me equivoco, imaginen los números que plantearon y no satisface esa condición que se plantea. Sé que estoy corriendo un poco, pero si alguien tiene dudas puede ir preguntando o después de clase mediante correo. Siguiendo con la actividad 3, en una economía de intercambio puro de dos bienes X y dos agentes, este, bueno, aquí vamos a asumir de que esa es una función del logaritmo natural, ya que la derivada de este logaritmo no es tal cual lo que no es tan simple. En este caso vamos a asumir que es una función del logaritmo natural. Eh, para todos los que vean el video de esta clase, o lo tendré en cuenta, o tenganlo en cuenta a la hora de intentar resolverlo por su cuenta, es que esta debe ser una función del logaritmo natural. La función del logaritmo tiene una derivada distinta y puede cambiar, y cambiaría todas las respuestas. Y bueno, volviendo a la pregunta, eh, ahora sí solo la pregunta, nos dan dos agentes donde el agente A tiene una función, esta función de utilidad dependiendo de los bienes X y Y, así como el agente B, en donde ambos agentes disponen, por el caso de A, una asignación de 1 y 2 de X y Y respectivamente, mientras que el agente B solamente tiene una asignación de 3 unidades del bien X y 0 del bien Y. Y nos piden tomar como numerario el precio del bien X. Es decir, precio del bien X debe ser igual a 1. Numerario es 1, chicos, por si es que están viendo por primera vez ese término. Y nos dicen que el precio del bien Y, por lógica, debe cumplir de que sea mayor a 0. Y ahora, siguiendo con bueno, quizá la respuesta, pero nos preguntan si la dotación inicial es un óptimo de Pareto. En este caso vamos a poder hacer más que nada una verificación mediante estas derivadas parciales, en donde lo que podemos ver es que la derivada parcial, en este caso del agente B, eh, nos da que es una derivada con unos términos negativos, y como X y Y normalmente son no pueden ser negativos, a lo mucho Y podría ser cero, y de hecho es cero en este caso. Podemos asumir de que la derivada parcial al aumentar respecto al bien Y para B es negativa, asumiendo de que X, bueno, X es mayor a cero. Y podemos intuir de que Y es considerado un mal para B, y entonces va a preferir lo menos posible de este bien, y en cualquier asignación eficiente, por lo menos para el caso de la gente B, no puede haber una dotación mayor a cero para B, porque en este caso estaríamos generando un malestar a este individuo, y al final ese malestar estaría infringiendo esta búsqueda de la eficiencia en el sentido de Pareto que estamos intentando hacer a la hora de hacer un intercambio entre ambos consumidores. Y ahora,
Y bueno, nos está comentando que esa asignación Pareto óptima debe ser por lo menos de que para Y, para la asignación eficiente del bien B, del bien Y para el individuo B, debe ser igual a cero. Mientras que para el individuo A sería lo que disponga el mercado en todo caso. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar, en este caso, ya que ya se llevan las dos unidades de este bien, que sería el total de lo que hay disponible de este bien en el mercado, podríamos ahora pasar a hablar de lo que es el bien X, que en este caso la suma de ambas asignaciones es 4, y entonces como este es realmente considerado como un bien por ambos consumidores, este, no podríamos ofrecer un bien al otro consumidor sin generarle un perjuicio. X no le podría, disculpen, el individuo A no le podría dar su única unidad del bien X al individuo B, y de igual forma el individuo B no querría jamás ofrecerle ninguna de las tres unidades del bien X que de hecho sí le generan beneficio. Es decir, en este caso estamos hablando de una asignación inicial que es Pareto óptima, es decir, están en un punto en donde no pueden mejorar el bienestar de uno sin perjudicar al otro. En este caso, lo que podríamos decir es que están partiendo, por así decirse, a ver, de un punto que es, supongamos de que es no me acuerdo bien la función lo del monetariano, pero que están en un punto como este. A ver, puedo graficarlo mejor. A ver, lo que nos están diciendo, mala mía, grafiqué mal. El cuadro rojo es el de verdad. Lo que nos está diciendo es que eh, ahí, tenemos aquí un individuo A, tenemos aquí un individuo B. En este caso, B considera que el bien Y es un mal, entonces sus curvas de indiferencia deben tener este sentido, es decir, X y claro, seguirían, voy a ver la función de utilidad porque no recuerdo bien cómo era, ya, que también me paso por intentar graficar esto. En este caso, al ser B considerado un mal, si recuerdan, las funciones de utilidad van aumentando en ese sentido. Van así, este, convexas respecto bueno, a mayor cantidad del punto máximo de Y, y al final, mientras más consume de X, va a ser mejor para este individuo. Mientras que para el individuo A sería, a ver, una función logaritmo con una función de... Graficar no es lo más bonito de estas funciones, pero este es para el caso de B, para A. En este caso, podríamos asumir que es una función que va en ese sentido, de que va aumentando cuando se asigna más de ambos bienes. Y al final vamos a llegar a un punto en donde esta asignación puede darse y podríamos decir que aquí sigue la curva de contrato. A lo largo de la línea que está en el eje en el eje X, desde el punto de vista del consumidor B. En donde por nada del mundo te va a decir que va a querer aceptar, te va a dar a cambio te va a ofrecer el bien X para obtener más el bien, bueno, del mal, que es Y para este individuo.
eso sería más que nada, siguiendo la lógica que menciona este ejercicio. Y bueno, luego nos piden hallar el peso relativo óptimo del bien Y, que permita el equilibrio general competitivo. Es decir, vamos a plantear esta condición de Walras al final, después de hacer la optimización. Y aquí no vale nada de puntaje. Creo que esto es de la PC anterior, del ciclo pasado. En donde las riquezas y los valores de dotaciones, en este caso del bien X, sería igual a 1. Entonces podemos plantear de que la riqueza o los ingresos de cada uno de los consumidores va a estar representada por la suma de la asignación dada de cada bien por su respectivo precio. Y lo que nos daría sería que el ingreso total o la riqueza del individuo A sería igual a 1 más 2 veces el precio del bien Y. Igual forma para el individuo B, en este caso su riqueza sería igual a 3, ya que él nunca va a consumir, eh, bueno, su demanda va a ser 0 del bien Y. Y por ello es que él consume únicamente 3, tiene ingreso total 3, que sería 3 por la cantidad no, disculpen, la cantidad que dispone del bien X por su respectivo precio, que es 1. Y entonces, bueno, siguiendo ese sentido que he explicado gráficamente, vamos a encontrar una solución de esquina en donde B, al odiar el bien y con la recesión presupuestaria que hemos mencionado antes, en donde la cantidad que consume de X por su respectivo precio, que es 1 y está implícito aquí, más el precio del bien Y por Y de S menor o igual a 3, debe maximizar esta función de utilidad que estamos ya mencionando como dato. Y bueno, y aquí menciona un poco lo obvio, lo que ya hemos mencionado y lo que sigue la teoría, que va detrás de considerar como un mal al bien Y. Y al final su óptimo sería este punto, esa asignación inicial. Y ahora, en este caso, este tipo de funciones son plasmables en una función de Lagrange, en donde vamos a plantear las respectivas condiciones de primer orden, en donde a partir de las igualdades de los lambdas vamos a poder hallar una relación de X y Y en términos ya óptimos. Este, me disculpan un momento, voy a
Disculpen chicos, no se escuchó nada de mí hablando con alguien de copy, ¿no? No, no, ya, perfecto. Este, disculpen la interrupción. En este caso, volviendo a la resolución en donde estamos pasando a plantear la función de Lagrange e igualando las condiciones de primer orden, vamos a plantear lo siguiente, en donde vamos a utilizar los puntos iniciales de equilibrio para poder reemplazarlo en esta condición de optimización, en donde lo que vamos a poder hallar es que al estar ya en una condición de óptimo de Pareto, podemos intuir de que estas asignaciones están en un equilibrio eficiente en ese sentido, y entonces podemos reemplazarla en esta relación de igualdad, de donde la única incógnita que quedaría es el precio. Y entonces, el precio sería entonces 2 entre 2 por la raíz de 2, que es igual a 1 entre la raíz de 2. Eh, Suena un poco feo este término, pero ese sería el precio para el cual se va a cumplir esta condición en donde ambas curvas de indiferencia son tangentes únicamente en un solo punto, donde a partir de este punto no hay ningún incentivo para hacer un intercambio entre ambos agentes. Eso sería más que nada el uso de los datos que se usa para... Gracias, Camila. Y eso sería más que nada para poder hallar esta incógnita que es el precio. Porque en este caso tenemos como un dato para resolver esta condición de optimización que los puntos iniciales ya son los óptimos en el sentido de Pareto. Y bueno, ya, eso sería más que nada la forma en la cual sería el precio, dados los datos que nos encuentran. Y de esa igual forma, y en ese sentido van a tener que trabajar en el respectivo trabajo 1, la semana 4, y de forma individual en la PC1, la cual en la semana 5 les estaré dando las indicaciones sobre cómo vamos a hacer esta dinámica de la PC, ya que es una sección virtual, y creo que todos sabemos de que tiene ciertas ventajas para los estudiantes en este aspecto de las PCs o evaluaciones en general. Y bueno, volviendo al tema de la clase, en este caso, si recuerdan, hablamos o les mencioné a los que ya estaban en la clase sobre la economía de Robinson, en donde trata de Robinson Crusoe, que está inspirada sobre, bueno, es una obra sobre un náufrago, el cual se queda varado en una isla, y a partir de esta situación, él empieza a emplear una mano de obra, que es la propia, para poder generar bienes, que en este caso sería conseguir pedazos de coco, comida, que vamos a catalogar como de por sí en general comida, para poder sobrevivir. Y lo que pasa es que este sería el único productor encargado de producir lo que está consumiendo. Y va a tener un sentido similar este tipo de economía de Crusoe, disculpen, esta economía de Robinson, en donde a diferencia de una economía de intercambio puro, vamos a hablar sobre dos consumidores con dos bienes, en donde si se dan cuenta no hay una posibilidad de producir más, y estas cantidades totales de bienes son fijas. La asignación puede variar, porque si se dan cuenta puede darse una situación en donde es factible un intercambio y al final se hace dicho intercambio y hay nuevas asignaciones finales que buscan ser eficientes en el sentido de Pareto. Y otro aspecto es que si se dan cuenta estos precios no los hallamos cada uno de forma independiente, de forma sin tener supuestos como asumir que el precio del bien 2 o el bien 1 es numerario para poder así hallar el otro, porque al final vamos a hallar una relación respecto a todas las variables,
y al final sin poder definir un precio como un número así fijo, no va a ser posible resolver el problema. Mientras que en la economía de Robinson, vamos a hablar de un consumidor, una empresa y dos bienes de igual forma como el intercambio puro, en donde, como les mencioné, al haber una empresa va a haber una producción que va a poder variar. Y entonces, al ser variable esta producción y la cantidad de bienes, también debería variar. Y como estamos buscando encontrar un equilibrio competitivo, va a estar respondiendo a esa necesidad del mercado. No necesariamente va a depender explícitamente del consumidor o del productor, sino va a buscarse un equilibrio. Entonces, bueno, unas similitudes es que estamos hablando en ambos de una economía cerrada. Creo que no queda de más explicar que una economía cerrada trata sobre hablar en términos de que los agentes dentro de un mercado pertenecen a un mismo país, a un grupo, bueno, a un mercado en particular que no tiene acceso o posibilidad de interactuar con otros mercados externos a este, y por tanto todo lo que se transa dentro de este mercado está hecho o consumido solamente por los agentes de dicho mercado. Y bueno, también siguiendo la lógica de esta condición de lo que se busca optimizar, se busca encontrar ese equilibrio Walrasiano para así encontrar el equilibrio en todos los mercados y a su vez encontrar una asignación eficiente en el sentido Pareto, es decir, en donde en cada mercado se maximice la utilidad para cada consumidor sin perjudicar al otro, eso sí, llegando a ese punto final, por así decirse, en donde a partir de este punto no sería conveniente hacer este intercambio, por lo menos hablándolo desde el intercambio puro. Respecto a la economía de Robinson, vamos a poder ver que hay una interacción entre oferta y demanda, de la cual vamos a ver que el mercado se adapta a las necesidades que se plantea el consumidor y el productor. Y bueno, y esto es un poco la lógica que implicaría implementar una producción en un modelo de intercambio puro, en donde lo que nos busca es dar más posibilidades más allá de solamente poder intercambiar con lo que ya existe. Aquí los agentes van a poder encontrar la posibilidad de elegir cuánto producir y cuánto consumir, por tanto, y al final esta asignación de los factores va a ser otra variable más a considerar dentro de esta optimización en donde vamos a tratar de maximizar la producción o minimizar costos dependiendo de lo que nos plantea el problema. Y al final el mercado va a tratar también sobre cómo asignar los factores de producción que son utilizados para crear estos bienes y servicios que se van a transar entre los agentes. Y al final también bueno, también menciona un poco sobre lo que es la frontera de posibilidades de consumo, que bueno, va a ser una restricción similar, bueno, va a ser técnicamente una restricción presupuestaria a los agentes en donde van a disponer de un hipotético ingreso para gastar en una cantidad, bueno, que hay por determinar de los bienes que se disponen. Y eso sería más que nada, chicos. Y bueno, mira, creo que esta es una pregunta de PC pasada. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. De momento no voy a poder tomar asistencia porque el planner no funciona. Es decir, tú, el alumno que ha estado aquí atendiendo las clases grabadas y no se ha presentado todavía, tienes suerte. Y más allá de eso, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. En este caso, voy a tener la grabación.